Saludos, mi nombre es Carlos Romero y junto a mi compañero Sergio Rada, hoy les vamos a hablar acerca de nuestro proyecto Merge Sort Paralelo. Primero que todo, ¿qué es el Merge Sort? Este es un algoritmo de ordenamiento que sigue el paradigma divide y vencerás, que ordena una lista dividiéndola en mitades hasta llegar a sublistas de un solo elemento, las cuales ya ordenadas, por definición, son mezcladas de forma ordenada. Este toma un arreglo completo dentro del código y lo termina dividiendo en dos mitades, luego se realiza un llamado recursivo sobre estas mitades. Para el desarrollo de este proyecto tiene mucha importancia el concepto de un algoritmo paralelo. Estos algoritmos se aprovechan de varios procesadores simultáneamente para que múltiples instrucciones o tareas puedan ser ejecutadas al mismo tiempo. Al dividir el trabajo entre estos procesadores, todo esto con el objetivo de acelerar la ejecución y mejorar la eficiencia. Para este proyecto se decidió emplear el modelo de paralelismo fork-join, el cual es un paradigma de programación paralela que se basa en dos acciones principales: fork, que consiste en dividir una tarea en subtareas independientes y ejecutarlas en paralelo, y join, que es la unificación de los resultados de estas subtareas una vez hayan terminado. Este proceso es efectivo, ya que si dos tareas paralelas operan sobre datos completamente diferentes, entonces, en ausencia de cualquier otra interferencia, producen los mismos resultados cuando se ejecutan al mismo tiempo que cuando se ejecutan de forma secuencial, una después de la otra. Como se mencionó anteriormente, aquí está el pseudocódigo del algoritmo Merge Sort. Como se mencionó anteriormente, este toma un arreglo y lo divide en dos mitades, a las que luego se vuelve a llamar recursivamente la función para así de esta manera lograr ordenar todo. Todo esto apoyado bajo una función adicional llamada merge, la cual es esta función de aquí. La ecuación de recurrencia obtenida para este algoritmo es la siguiente, y resuelta a través del teorema maestro nos otorga que la complejidad de este algoritmo es de O(n) logaritmo de n. Para el análisis asintótico de un programa paralelo, se requieren tener en cuenta conceptos distintos a los vistos anteriormente. En este caso, el concepto de work, que se define como el tiempo total que el algoritmo tarda en ejecutarse si solo se usa un procesador; el spam, que es el tiempo de ejecución más rápido posible con un número ilimitado de procesadores; el paralelismo, el valor que indica la cantidad de procesadores que se pueden usar de forma eficiente; y finalmente el más importante y métrica para el análisis de este proyecto, el speedup. Esta medida indica cuántas veces es más rápido el algoritmo paralelo en un número p de procesadores en comparación a un solo procesador. Acá se encuentra la versión recursiva del algoritmo Merge Sort. Se tiene con la versión paralela. Acá hay diferentes elementos de sintaxis nuevas como spawn y sync, que son claves de el modelo de paralelismo fork join, siendo spawn quien se encarga de redirigir y de convertir los hilos padres. Precede la llamada de un procedimiento y cuando la instancia del procedimiento es llamada, ésta se convierte en padre. Luego, lo que sigue después se convierte en su hijo. El padre no está obligado a esperar que la subrutina creada, su hijo, termine su ejecución. La instancia padre puede terminar ejecutándose en paralelo con el hijo. La clave sync indica el tiempo que indica que el resto de las rutinas tienen que esperar a que todos sus hijos terminen para que los padres puedan seguir con sus operaciones. Este pmerge adicionalmente utiliza una versión. Este se apoya en una función llamada pmerge, que depende de esta otra rutina y de la rutina pmergeouts. Sin embargo, también se trabajó con una versión adicional de este algoritmo, el cual maneja el paralelismo. Sin embargo, en vez de utilizar la función paralela merge, utiliza la versión secuencial merge desarrollada para el primer algoritmo secuencial. Para la versión que utiliza el merge secuencial, se tiene que el trabajo o work es on de n logaritmo de n. Para el spam se tiene que es O de n y el paralelismo es O logaritmo de n. Para la versión que utiliza el merge paralelo, se tiene que el trabajo es on logaritmo de n, el spam O logaritmo al cubo de n y el paralelismo O de n sobre logaritmo de n. Para el desarrollo del experimento dentro del proyecto se siguió la siguiente metodología. El objetivo es evaluar el beneficio del paralelismo midiendo el speedup y la eficiencia en comparación con la versión secuencial. Por lo tanto, se establecieron ciertas condiciones para la comparación. Son las presentes en pantalla.
Como métrica comparativa, se utilizó el speedup, métrica que ya fue explicada anteriormente. Esta permitirá identificar qué tanto mejoró el tiempo del algoritmo paralelo respecto al algoritmo secuencial. Además, este valor es muy útil ya que en este caso estamos evaluando con distintos números de procesadores. Finalmente, es necesario comentar respecto a las especificaciones del computador en el cual se llevó a cabo este experimento. Un procesador AMD Ryzen 7 7800X3D con 8 núcleos, una RAM de 32 GB y un sistema operativo Windows 11 de 64 bits y un procesador de 64 bits. Hola, mi nombre es Sergio Rada y en esta ocasión voy a explicar el código de nuestro algoritmo. Se implementó el algoritmo de Mersor paralelo con el modelo FortJoin en Java. En Java porque no necesitamos librerías externas. Además, el lenguaje tiene una gestión inteligente de los hilos y está optimizado para problemas de divide y vencerás. El objetivo principal fue evaluar el beneficio del paralelismo midiendo el speedup y la eficiencia, comparando con la versión secuencial. En este caso tuvimos dos versiones de la implementación, una donde el merge se realiza también con el modelo FortJoin, como aparece en el libro, y otra con el merge secuencial ingenuo visto en clase. Y esto hace que el sistema pueda ejecutar esa tarea con un hilo diferente. Después se hace una ejecución secuencial de la tarea touchDocs. Se ejecuta de forma secuencial con compute. Lo que hace es que se procese el subarreglo derecho en el hilo actual. Luego se hace la unión, pero primero se espera que task 1 termine con join. Luego los resultados se unen con el método merge. En este caso tenemos dos implementaciones del método merge, uno secuencial y uno paralelo con el mismo modelo de for join. Ahora tenemos la clase estática del merge. Aquí tenemos todos los métodos que se utilizaron, tanto el merge auxiliar como el de copiado, también el de merge secuencial. Por ejemplo, aquí el merge secuencial nosotros utilizamos dos tipos de merge. Este, que es el hecho en clase, y el paralelo, que ya utiliza el modelo de for join. Y aquí los otros métodos que no voy a abordarlos porque el tiempo no alcanza. Por ejemplo, el merge auxiliar se implementó tal cual como estaba en el pseudocódigo del libro. Lo mismo este método fin split point. En esta parte del código se creó el método Mersor ingenuo. También se creó el método para crear arreglos de tamaño n y con números random. Y también está el método para evaluar si un arreglo está correctamente ordenado. Aquí en el método principal lo que se hizo fue primero evaluar cuántos procesadores teníamos. También hicimos un experimento para estos tamaños de los arreglos, donde primero tenemos un ciclo que va aumentando el tamaño de los arreglos y otro ciclo que va variando los números de procesadores que se van a utilizar. ¿Cómo se...? Este es nuestro método principal. Primero se evalúan cuántos procesadores disponibles tenemos. En este caso, nuestro computador tenía 16 procesadores, pero nosotros nada más hicimos la prueba para 2, 4, 6 y 8 procesadores. Aquí este vector lo que nos define el tamaño de los arreglos, y este ciclo varía es el tamaño de los arreglos, de los experimentos. En este caso se hicieron con esto. También con estas líneas nosotros vimos cuánto es el tiempo que se demora el arreglo en ordenarse de manera secuencial. Con este ciclo lo que hacemos es variar el número de procesadores que vamos a utilizar. Y lo mismo, y hace la misma idea que con el arreglo secuencial. Aquí ordena de manera paralela y se toma el tiempo y se imprime. Eso es lo que hace nuestro método principal. Se realizó el experimento primero usando el algoritmo Mersor paralelo con Merge paralelo también. En esta prueba el algoritmo Mersor secuencial es más rápido. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos unos tiempos más rápidos que con el tiempo para el Mersor paralelo, porque en esta implementación del merge se sobrecarga la gestión de hilos. Crear y coordinar múltiples tareas y hilos introduce un costo adicional que puede ser mayor que el beneficio de paralelizar la fusión, especialmente si el tamaño de arreglo es pequeño o moderado. En cambio, usando el modelo for join en el Mersor y usando merge secuencial, mejora. Esta gráfica trata de reflejar cómo fue la complejidad de cada método implementado.
Aquí se busca ver cómo fue el tiempo de ejecución en función del tamaño del arreglo que se desea ordenar. Y cada curva representa el método que se implementó. Aquí la curva azul es el método Merge paralelo para con dos procesadores. La verde para cuatro procesadores, la naranja para 6 y la morada para 8. Y aquí la roja es para el método Merge pero secuencial. Aquí podemos notar que la complejidad del Merge secuencial fue menor que las demás. Aquí se realizó el experimento con el Merge paralelo, pero usando el método Merge secuencial. Aquí hubo una mejora en el tiempo de respuesta de este método, porque el tiempo del método Merge secuencial fue mayor al obtenido por el método Merge paralelo, para, pero para los casos donde los genes son muy grandes. Aquí tenemos la gráfica de la complejidad para el experimento donde se utilizó el Merge paralelo implementando el Merge secuencial. Aquí notamos que el método Merge secuencial, que está representado por la curva roja, tiene mayor complejidad que el método paralelo con 2, 4, 6 y 8 núcleos, cuando los n son muy grandes. Entonces hubo una mejora significativa con respecto al caso anterior. Tras lo mencionado por mi compañero Sergio Rada, llegamos a las siguientes conclusiones. Y es que al aplicar el modelo de programación paralela fork-join sobre el algoritmo de ordenamiento por mezcla, utilizando una rutina merge secuencial, se obtuvieron mejores tiempos de ejecución respecto a la versión completamente secuencial y respecto a la versión paralela que también utilizaba la rutina merge paralela. De esta forma, también se encontró que conforme va aumentando el tamaño del arreglo ordenar, también se muestra mejor este algoritmo, con el speedup evidenciando que el algoritmo paralelo con merge secuencial escala de mucha mejor manera conforme aumenta el número de elementos a ordenar. Por el camino también se encontró evidencia para concluir que el número de procesadores dispuestos para el algoritmo también afecta el rendimiento, aspecto que mejoró conforme aumentó el número de procesadores. Aunque la implementación paralela con merge paralelo haya obtenido un menor desempeño que el algoritmo puramente secuencial, sigue manteniendo la ventaja teóricamente. Sin embargo, existen distintos factores en la implementación que hacen que el algoritmo aumente en gran medida su costo y tiempo de ejecución. También es importante resaltar que no se debe descartar el uso de merge secuencial, ya que este funciona mucho mejor con arreglos de menor tamaño donde no vale la pena paralelizar. La ventaja de fork join es mucho más notoria y crucial conforme aumenta el tamaño del arreglo, lo cual lo vuelve mucho más eficiente para problemas complejos. Muchas gracias.